último día de la programación del encuentro técnico de la construcción. Para terminar la jornada de hoy, vamos a hablar sobre el nuevo sistema constructivo de mampostería machimbrada. Nos acompaña Juan Diego Jaramillo, él es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, tiene una maestría en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor de la misma universidad. Es experto en estudios de amenaza y riesgo sísmico y con amplios conocimientos acerca del comportamiento de las estructuras ante solicitaciones dinámicas. Ha publicado y participado en múltiples estudios y publicaciones relacionadas con la ingeniería sísmica. También nos acompaña Marcela Morales Londoño. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Medellín, especialista en ingeniería sismorresistente de la Universidad de AFID, magíster en ingeniería sismorresistente de la misma universidad, candidata a doctor en ingeniería de la Universidad de AFID, calculista y profesora investigadora, tiempo completo de la Universidad de Medellín. Sus áreas de interés en investigación son sistemas alternativos de construcción, análisis y diseño de estructuras. También nos acompaña Víctor Manuel Aristizábal Gil, él es ingeniero civil, ingeniero geólogo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, ejercicio profesional por 30 años dedicado a la industria ladrillera colombiana, consultor de empresas ladrilleras y firmas constructoras, con amplio ejercicio profesional en patologías de la construcción, conferencista nacional e internacional sobre el tema del ladrillo, autor de artículos y publicaciones sobre la materia, vinculado con numerosos proyectos de investigación alrededor del tema del ladrillo y de la industria ladrillera, miembro del Consejo Editorial de la revista Terracota, presidente del Comité de Normalización de Ladrillos y Productos Afines del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, miembro del Consejo Superior de la Universidad EIA y de la Junta Directiva de varias empresas locales. Les damos a todos las bienvenidas y vamos a ver un video de nuestros patrocinadores y luego ya iniciamos con la conferencia. Bienvenidos a todos. Colombia, nacimos para servirte. Hoy que cumplimos 80 años, sabemos que la felicidad está en compartir en familia. Seguiremos trabajando para que nuestros electrodomésticos y servicios EB continúen llegando a cada rincón del país, compartiendo día a día 1000 historias felices. Reconocemos que el servicio es el valor más importante en nuestra compañía y lo hacemos con el corazón. ASEB, un hogar, un país, 1000 historias felices. Listo, le damos la bienvenida a este equipo investigador de este proyecto. Viviana, muchas gracias. Mi nombre es Juan Diego Jaramillo. La Viviana nos presentó y voy a iniciar con la presentación. La vamos a hacer entre los tres investigadores de este proyecto. Voy a iniciar yo con la parte física. Ya veremos. Es sistemas constructivos en mampostería machimbrada. Lo primero es, tenemos muchos... hacemos parte, si quieres la anterior Marcela, hacemos parte de este proyecto la Universidad de Medellín, la Universidad de AFID, participa de manera importante Sura, Seguros Sura, la ladrillera San Cristóbal en la fabricación de todas las piezas en los ensayos, y Camacol, Antioquia. ¿Sí? Bueno, ahí están las, las fotos de los usodichos. Yo creo que ya nos han visto. Bueno, el alcance de la presentación tiene 1, 2, 3, 4 partes. La primera parte quiero mencionar cuáles son las limitaciones, digamos las debilidades de la mampostería convencional, particularmente ante solicitaciones sísmicas. Después, este sistema machimbrado que estamos proponiendo, cómo intenta resolver estas limitaciones, los ensayos que hemos hecho y los resultados que hemos logrado con estas propuestas de mampostería machimbrado, y finalmente una parte que tiene que ver con la fabricación de estas piezas. ¿Cuáles son los detalles que tenemos que tener en cuenta para la fabricación de esta mampostería machimbrada? Bueno, la siguiente, Marcela. Ok.
Medellín, la ciudad roja, estamos hechos de mampostería, toda nuestra ciudad, eso nos hace reconocibles en el mundo entero, entre otras cosas porque es bellísima, esa mampostería de arcilla cocida. ¿Sí? Así que es un legado el cual queremos perdurar, innovándola, llevándola más lejos en sus capacidades, y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto. La siguiente, Marcela. Esta bella mampostería de la cual está hecha nuestra ciudad, ¿sí? Está hecha, como todos los muros, para soportar 3 tipos de carga. Los dividimos así porque así los logramos estudiar, entender y ver qué es lo que le hacen a la mampostería. Está en las flechitas azules, está la carga axial, para la cual es bastante buena la mampostería, tiene muy buena capacidad de cargas verticales, y están 2 cargas horizontales que diferenciamos porque una es en el plano del muro. El muro trabaja en su propio plano, también es muy bueno llevando cargas, tiene algunas limitaciones y ya más adelante las señalaremos, y las cargas perpendiculares a su plano, que es a las que nos dedicaremos de manera más importante, porque creemos que esta es la debilidad y la limitación fundamental de la mampostería convencional que hemos hecho. Quiero señalar aquí, hacer mucho énfasis, vamos a trabajar mampostería simple, sin refuerzo. Cuando tenemos refuerzo, por supuesto, tiene unas capacidades muy superiores a la mampostería simple, pero las piezas que hemos diseñado son fundamentalmente para sobreponernos a las limitaciones y deficiencias que tiene la mampostería simple. Cuando le metemos refuerzo, por supuesto, tenemos unas capacidades muy importantes de la mampostería. La siguiente, Marcela. Ok, vamos a empezar con el mecanismo de transferencia de cargas perpendiculares al plano del muro. Las flechitas verdes que ven en el muro, que está en la parte izquierda, la parte superior izquierda, son unas carguitas que son perpendiculares, y esas cargas perpendiculares al muro se deben o al viento o a la inercia propia del muro. No significa que ese muro tenga que llevar la inercia o las fuerzas inerciales de toda la estructura, pero sí tiene que llevar al menos las fuerzas inerciales de su propio peso, y las tiene que llevar ya sea en dirección superior, porque arriba hay un apoyo, que sería la viga superior o la losa superior, si es que este muro está en la mitad de 2 losas. La flechita que va hacia abajo es porque lleva esas cargas hacia el apoyo, la losa inferior. Y hay una flecha horizontal que dice que estas cargas también pueden viajar en dirección horizontal, y viajarán en dirección horizontal siempre y cuando existan apoyos en esas caras laterales. Normalmente son o columnas o columnetas, ¿sí? Y entonces cuando le proveemos ese apoyo, él sentirá o tendrá la capacidad de llevar esas cargas a las columnas laterales, ¿sí? Marcela, yo me estoy viendo aquí unas opciones de flechas. Ok, listo. Bueno, vamos a la siguiente, ¿sí? Vamos a ver de manera independiente cada una de esas trayectorias de carga, porque de ahí es de donde nace la propuesta nuestra, porque ahí es como logramos identificar. Este primero es cómo un muro de mampostería simple lleva cargas perpendiculares a su plano, que son las que están dibujadas, ¿sí?, en la parte izquierda del dibujo que tenemos, ¿sí? Cómo lleva cargas, ¿sí?, al único apoyo que tiene, que es el apoyo inferior. Esto no es normal tener muros, aunque existen, y hay que entender cómo funcionan, muros que únicamente están apoyados en su parte inferior, no tiene apoyo en la parte superior, ¿sí?, algunos muros de cerramientos, y tampoco tiene las columnetas laterales, ¿sí? En ese caso, el muro tendrá que ser capaz de llevar estas cargas horizontales, y efectivamente es capaz. Y es capaz si es que tiene cargas superimpuestas en la parte alta, que es esta carga P que se señala aquí,
y además debido al peso propio. Eso lo que hace es que él empieza a pivotar aquí en el punto B y será capaz de transmitir cargas hasta que la inclinación sea tal que tanto el peso propio, que es el gamma TH que hay aquí, como las cargas superimpuestas, queden al lado derecho de este pivote. Y en ese punto es el punto de no retorno, simplemente se cae el muro, porque todas las cargas hacen que el muro, ¿sí?, se voltee alrededor de ese punto. Cuando yo estoy antes, las cargas de peso propio, las cargas verticales, todavía no han sobrepasado su proyección vertical, no ha sobrepasado ese punto, pues tendré algunas cargas que generan un momento restitutivo que trata de oponerse al de estas cargas. Ese mecanismo se puede identificar exactamente qué tanta cantidad de carga somos capaces de llevar, ¿sí?, con un mecanismo como este, pero es muy evidente, es intuitivo, no hay que hacer muchas cuentas para darse cuenta de que es un mecanismo muy pobre y que no tenemos una capacidad importante de llevar cargas perpendiculares al plano del muro. La siguiente, Marcela. La siguiente manera es como normalmente lo usamos, y es que tenemos un apoyo en la parte superior y un apoyo en la parte inferior, y entonces el muro lo que hace es que intenta rotar alrededor de una de las juntas de mortero que tiene ese muro, que es en donde se abre esta fisura, y esa fisura se abre porque ahí lo que tenemos es un mortero, normalmente sin muchas especificaciones, que tiene capacidades a tracción muy pobres, por supuesto, tiene alguna capacidad, pero normalmente despreciamos esa capacidad porque no hay manera de confiar en ella. Y no hay manera de confiar porque justamente el mortero es un elemento que normalmente se hace en obra. En algunos casos tendrá mucha supervisión, tendrá control de calidad, control técnico de los procedimientos, pero normalmente no ocurre eso, y entonces esa es definitivamente la debilidad de los muros de la mampostería convencional. Y aquí se abre una fisura y podemos calcular por el equilibrio estático de estos muros exactamente cuánta carga horizontal es capaz de transmitir un muro en estas condiciones. No hay que hacer cuentas de cuál es la capacidad resistente de la pieza de arcilla, de la mampostería, porque es el mortero, esta junta de acá que se rompe, la que lleva toda la responsabilidad sobre la capacidad de este muro. Igual que en el caso anterior, simplemente cuando estas cargas verticales, ya sean la superimpuesta que está arriba, que se llama P, o los pesos propios de los dos tramos de muro, ¿sí?, cuando su proyección vertical pasa al lado derecho del pivote O y del pivote B, es que el muro ya no tiene, ya llegó a su punto de no retorno, y esa es la capacidad máxima. También se puede cuantificar, es superior a la capacidad de llevar cargas perpendiculares a su plano del primer modelo, pero tampoco es muy importante, eso es muy evidente, no hay que echar mano de muchos números ni muchos modelos. Es un modelo simple, estático, es pura geometría que nos dirá cuál es la capacidad de llevar cargas horizontales. Ok, Marcela, la siguiente. Pasemos al mecanismo, todavía seguimos en el sistema convencional, al mecanismo de transmisión de cargas horizontales. No horizontales, son cargas perpendiculares al plano del muro, ¿sí?, o sea, cargas que vienen de aquí de la parte inferior de la diapositiva hacia arriba, y yo lo que estoy viendo es la manera como yo transmito esas cargas si es que yo tuviera una columneta al lado izquierdo de estas piezas que estoy mostrando aquí y columneta al lado derecho. Entonces el muro se puede flexionar, como está indicado aquí, pero lo que ocurrirá necesariamente por la diferencia de módulos de elasticidad y de capacidades entre los dos materiales que hacen el sistema convencional, que son la pieza de arcilla cocida y el mortero, necesariamente lo que pasará es que se abrirá nuevamente, en este caso una fisura, digamos un plano vertical, se abrirá una fisura entre esas dos piezas horizontales, pero no pueden rotar libremente. Esa es la clave de por qué lo hacemos trabado. Esa es la razón de por qué hacemos los muros trabados, porque cuando las dos piezas que se muestran en línea punteada tratan de rotar para flexionarse y llevar cargas a los apoyos laterales, la pieza de arriba no lo deja deformarse. O sea, tiene que
generar una cortante y una torsión sobre esta pieza de arriba. Tiene que rastrillarla, tiene que arañarla. Ella no deja que ella se mueva porque tiene cargas verticales, que es el peso propio, y entonces se generará, hay un roce importante que se traduce en un momento torsor, en unas fuerzas cortantes, y ese momento torsor, ese rastrillarse entre la superficie superior de esta pieza punteada y la superficie inferior de esta pieza en línea llena, la que habilita la posibilidad de transmitir cargas en dirección horizontal. No es la capacidad de las piezas, no es la resistencia de esa pieza de arcilla. Vuelve nuevamente el protagonista de este mecanismo es el mortero que hay en el medio y el mortero que hay en la junta horizontal, que es la que impide que ese rastrillón entre esas superficies ofrezca más o menos resistencia. Este modelo también se puede cuantificar y hemos hecho ensayos que nos dicen que es tal cual, no hay que echarle mucha cabeza. Efectivamente, esto es lo que ocurre, se rompen los morteros de pega que están en esas líneas y entonces se puede cuantificar cuánta carga soy yo capaz de transmitir en un muro convencional de mampostería simple en dirección horizontal. Estas capacidades no son muy grandes. Hemos hecho ensayos en la mesa vibradora de la universidad y hemos encontrado, por ejemplo, que a lo sumo, en ese mecanismo vertical, que es el que más habilitamos, porque normalmente los muros siempre están apoyados arriba y abajo, la capacidad puede llegar a lo sumo al 15 o 20% de G. Cuando superamos esas aceleraciones en la mesa vibradora, el muro simplemente se rompe como lo estamos ilustrando aquí y no tenemos más capacidad, ¿sí? Y entonces de ahí surgieron las ideas. Tenemos que reemplazar el mortero de pega, ¿sí?, de manera que no sea este el actor principal de la capacidad de los muros de transmitir cargas perpendiculares a su plano, ¿sí? Tenemos que echar mano de la pieza de arcilla cocida. Ella tiene unas capacidades muy importantes, tiene unas resistencias a la tracción, a la cortante, superiorísimas al mortero de pega. Además tienen un control de calidad porque son producidos en planta, con procesos controlados, con procedimientos bien establecidos. Así que son unas propiedades en las que podemos confiar más que en las propiedades de los morteros que se producen en obra y se aplican en obra. Y entonces resultaron las siguientes dos piezas. Marcela, si quiere. Bueno, aquí simplemente quiero hacer a esa, simplemente muy rápidamente, señalar que en la otra carga, que es también la horizontal, pero se aplica en el plano del muro, hay también una debilidad, hay una limitación, porque se genera, hay una fisura, ¿sí?, que está dada otra vez. El actor principal es la capacidad cortante de ese mortero de pega en la línea que se está fisurando. A veces es la de más arribita, de más abajito, del medio, no sabemos cuál es la más pobre, ¿sí? Él la identifica inmediatamente. La carga que baja por esas fisuras, ¿sí?, por esas líneas horizontales, el cortante es el mismo, pero él la identifica inmediatamente, ¿sí? Los sismos, los vientos y las cargas identifican cuáles son las fortalezas y debilidades de los sistemas constructivos. Entonces, aquí él identificará cuál es la pega que quedó más débil y por ahí se va a deslizar, ¿sí? Y entonces la capacidad de este muro de soportar esas cargas laterales nuevamente es la fricción que se pueda generar ahí, multiplicada el coeficiente de fricción por la carga normal. Y de ahí no puedo esperar más. No es posible, ¿sí?, porque los milagros no existen. Esa es la capacidad última y no es una capacidad muy importante. Tenemos que tratar de poner una barrera, ¿sí?, que impida que ese deslizamiento se dé en esas juntas horizontales. Y eso nos lleva a estas dos propuestas. Marcela, si quiere poner la siguiente, la llamamos la 1 y la 2 por lo pronto, ¿sí?, pero son muy diferentes. Esta es una pieza ambas son machengadas, pero esta es una pieza que tiene la geometría que están viendo. Esta es una pieza de arcilla cocida absolutamente convencional. No tenemos nada nuevo en cuanto a los materiales, no tenemos nada nuevo en cuanto al proceso de producción. Esto es extruido con una matriz de extrusión y se puede fabricar en una ladrillera
que tenga procesos de extrusión, ya lo hablará más adelante Víctor, ¿sí? Digamos, técnicamente buenos, o sea, con control de calidad. Y esta es la otra pieza. Vamos a ver cómo es que resolvemos esos problemas que señalamos ahora. La siguiente, Marcela. Esta es un poco más la otra pieza. Aquí simplemente quiero señalar que únicamente proponemos producir una sola pieza, que es la que se está señalando ahí con el cursor. Es esta de acá. Pero para terminar, los bordes, cuando las dimensiones de los muros no son múltiples de la longitud de esta pieza, pues simplemente por corte podemos generar otras piezas que nos permiten, ¿sí? Como muestra aquí la figura, nos permiten rematar el muro en sus laterales, dándole un buen acabado y manteniendo la misma pieza, o sea, ese machimbre que es lo que le da esa capacidad. Entonces, solo producimos una pieza. Si quiere poner la siguiente, esta es la manera como lo ensamblamos. Yo no sé si Marcela, bueno, el que hay en la parte superior izquierda es un muro real construido. Este es en la mesa vibradora, porque no alcanzo a ver las máquinas. En la mesa vibradora, este es un muro. Y aquí en la parte alta se alcanza a ver la manera como está trabado. Este es un muro que tiene dos caras, ¿sí? En estos isométricos que se dibujan sobre las diagonales de la diapositiva, se muestra muy claramente que hay una cara por un lado y otra cara por el otro lado. Y entonces, esta línea horizontal que se ve en el muro de la figura superior izquierda, que es el que está construido en la mesa vibradora, no es en realidad una fisura, como en el muro convencional, porque esta línea horizontal que hay aquí existe solo sobre la cara del muro que estamos viendo. Esa línea no pasa sobre la otra cara, y aquí en estos isométricos se ve muy claramente, ¿sí? Porque en la otra cara, que tiene las mismas piezas, no existe esa línea de debilidad de esa fisura. Eso lo que significa es que si yo quiero, ¿sí?, que puedo aplicar un cortante horizontal, y para poder que se deslice ahí tiene que romper las piezas, tiene que romper las piezas de arcilla. No se puede deslizar sobre esas superficies sin que haya el rompimiento de las piezas de arcilla. Eso lo que significa es que la capacidad resistente de esos muros depende de la resistencia de las piezas de arcilla cocida que tenemos acá. Lo mismo, yo no voy a insistir mucho, porque hay que visualizarlo y de pronto cada cual se tardará un poco, pero efectivamente si yo trato de doblar, de flexionar este muro en dirección horizontal, ¿sí?, en el dibujo o en la pieza que se muestra abajo, que no sé si se puede ver bien, yo no la veo bien porque aquí hay unos símbolos que me lo impiden, pero ahí lo que ocurre es que cuando se trata de flexionar, tendrá que romper el tensor. Marcela, usted puede ver el tensor en la figura inferior derecha, ¿sí? El tensor que se genera, que es esa parte de la pieza, tendrá que romperse si yo quiero flexionar este muro generando tracción sobre esa cara. Tengo que romperlo. Igual ocurre si yo quiero flexionar en dirección vertical. Sin ir mucho más lejos, lo que quiero decir con esto, o lo que queremos indicar, es que cualquiera de las cargas que mencionamos ahora, ya sea que se transmita verticalmente, que se transmita horizontalmente, o que sea una carga en el plano del muro, tendrá que romper las piezas de arcilla, ¿sí?, para poder generar un mecanismo de colapso, ¿sí? O sea, el mortero que eventualmente estamos proponiendo que pongamos, pero no es un mortero que tiene una función estructural, sino que es un mortero de ajuste, ¿sí?, para acoplar mejor las piezas, un mortero de nivelación. No tiene absolutamente ningún protagonismo, no importa de qué calidad sea, y eso lo mostrará Marcela más adelante. Marcela, si quiere pasar a la siguiente diapositiva, y yo no quiero gastarme más tiempo. Este es el sistema 2. Las figuras son muy ilustrativas de lo que queremos. Nuevamente son escalonadas, pero tal vez la diapositiva siguiente nos muestre mejor qué es lo que estamos proponiendo. Aquí hay un ensamble, aquí en la figura de la derecha es un ensamble real, creo que también en la mesa vibradora de la universidad para ensayar un muro así.
Pero si se fijan, no es posible que una línea horizontal, estoy hablando de la figura a la izquierda superior, no es posible una línea horizontal atraviese completamente el muro. Para que esa línea horizontal, ¿sí?, se genere, yo tengo que romper la pieza de arcilla. ¿Sí? Igualmente ocurre si yo quiero doblar en dirección horizontal o si quiero doblar en dirección vertical. Tengo que romper o las piezas de arcilla principales, que son las que aquí están en un tono más claro, o lo que llamamos el corbatín, que es el que cose, es una costura, ¿sí?, de esas piezas de arcilla cocida que también va en arcilla. Y entonces podemos ensamblar el muro de esta manera, pero siempre habrá un escalón, ¿sí? Esta pieza es de mitad de altura, la que sigue otra vez de altura completa, de manera que se genere un esquema como el que se está ilustrando en la figura superior izquierda. Nuevamente, lo que hay que señalar aquí es que el sistema, ¿sí?, necesariamente tendrá que romper las piezas de arcilla, o sea que depende de las piezas de arcilla su capacidad a transmitir las cargas horizontales que la solicitan. La siguiente, Marcela, yo creo que lo que tenemos, bueno, esta es muy chévere, esta figura, esta diapositiva, porque muestra la versatilidad de este sistema 2, ¿sí?, para conectar muros que vayan en diferentes direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte inferior izquierda es un muro de esquina, a la cual se le conecta un muro que va en dirección vertical de la diapositiva, en dirección horizontal. La figura que sigue, ¿sí?, tenemos la posibilidad de conectar con el mismo sistema, con la misma idea, ¿sí?, los muros que se conectan o que se encuentran ortogonalmente en una edificación. Estamos hablando de edificaciones, ahorita lo menciono más adelante, o de muros no estructurales para separar espacios arquitectónicos en edificios de muchos pisos o de varios pisos, pero también esto puede usarse en edificaciones de un único piso, en el que la mampostería es también la estructura sismo resistente de la edificación. Marcela, la que sigue. Bueno, en esta queremos mencionar que consideramos que estos dos sistemas se pueden utilizar para muros estructurales hasta de 2 niveles, o en la conformación de muros divisorios en edificios de altura, porque ellos únicamente tienen que soportar o las cargas de viento que directamente inciden sobre ellos, o las cargas sísmicas debidas a su peso propio. En la parte de abajo hay unos rendimientos que ilustran, digamos, las ventajas de este sistema, porque viene para ensamblar como si fuera un mecano. Y entonces, en este sistema machimbrado sin mortero de nivelación, ¿sí?, alcanzamos 3 metros cuadrados por hora. ¿Sí? Estamos hablando del rendimiento. Y si tuviéramos ese mortero de nivelación o mortero de ajuste, podríamos alcanzar 2.5 metros cuadrados por hora, que es un rendimiento superior o al de la mampostería simple y, por supuesto, al de la mampostería confinada, que tiene que incluir la construcción de las columnetas. En este sistema, que todavía no está aprobado por el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes, eventualmente, ahorita vamos a ver los resultados de los ensayos, podemos construir edificaciones de únicos pisos y los muros divisorios de los edificios en altura sin necesidad de las columnetas. Ya voy a indicar por qué y cuáles son los números que avalan esa propuesta. Marcela, la que sigue. Este es un ensayo, están viendo un video en la mesa vibradora, no sé si se alcanza a ver bien, ahí está la mesa vibradora moviéndose, ¿sí?, y ahí está el muro sometido a cargas perpendiculares a su plano. Este es un muro que está fijado en la parte inferior y en la parte superior, pero que está construido con el sistema machimbriado 1. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, la aceleración en la mesa sísmica alcanzó una G, que es lo que estamos ilustrando en la tablita de la derecha. Alcanzamos una G. Y eso lo sabemos porque hay instrumentos acelerómetros de altísima precisión que están instrumentando la mesa vibradora, y se está instrumentando también los muros. Entonces sabemos exactamente qué aceleraciones se alcanzaron para saber cuál es la capacidad de este sistema machimbrado. Llegamos a una G. Para que tengan una idea de esto, de lo que significa una G,
Es como si nosotros supiéramos, si estuviéramos sometidos horizontalmente a aceleraciones tan grandes como la aceleración de la gravedad terrestre. ¿Sí? Eso, para que tengan una idea, en Medellín el sismo se especifica en términos de esta aceleración horizontal y es del orden de 15% de G en terreno firme. ¿Sí? O sea, eso es lo máximo que esperamos. ¿Sí? Eso es en terreno firme. Pero cuando tenemos depósitos blandos, eso se incrementa un poco. Y por supuesto las aceleraciones que se sienten en los pisos superiores de edificaciones de altura, en donde estos muros hacen parte, son muros divisorios, se sienten aceleraciones varias veces mayores a la aceleración que se siente en la parte inferior. ¿Sí? Así que esta capacidad es la que nos da pie a hacer una propuesta con números que nos respaldan de que estos sistemas, fíjense aquí yo no tengo columnetas en los laterales que permitan la transmisión de cargas en la dirección horizontal, solo únicamente en la dirección vertical. Marcela, si me hace el favor la que sigue. Estos son ensayos adicionales, ¿sí? Seguramente con otros morteros de nivelación, con y sin morteros de nivelación. Y aquí estamos simplemente reportando que estos muros que únicamente tienen, que están sujetos en la parte inferior y en la parte superior, ¿sí? Perdón, qué pena, en la parte superior e inferior del muro, tenemos capacidades en este caso superiores a 1 G. ¿Cuánto? No sabemos porque la mesa tiene una capacidad y es esa, y más allá no podemos generar simplemente porque no tenemos esa capacidad, el motor, la potencia, los datos, lo que sea, ¿sí? Y entonces no sabemos, pero el muro quedó absolutamente intacto, ¿sí? No hay fisuras, no hay degradación, no hay despicados, no hay nada en estos muros cuando se sometió a 1 G. La que sigue, y yo ya quiero terminar, este es la otra forma. Fíjense, estos muros, ¿sí?, están desconectados en la parte superior, ¿sí? O sea, no tienen la posibilidad de transmitir cargas en el mecanismo vertical, porque no hay a quién transmitir, sino están separados. Pero tenemos unas columnetas, no nos interesa, son columnas de acero, eso no importa, no estamos ensayando las columnetas, simplemente le estamos dando al muro la posibilidad de que transmita esas cargas a esas columnetas verticales con el mecanismo horizontal para poder evaluarlo, cuánto es el mecanismo horizontal. Y en este caso alcanzamos, este es un muro de 3,10 de longitud, ¿sí?, en la dirección horizontal, y esa dimensión es muy importante. Alcanzamos el 80% de G, antes de que él sufriera fisuras muy importantes y simplemente colapsara, ¿sí?, el muro. Esta dimensión es muy importante, 3,10, porque ella es la que nos dice, ¿sí?, cuáles son las tensiones que tiene que soportar la pieza de arcilla que está soportando esa carga perpendicular en una luz de 3,10, ¿de acuerdo? En la dirección vertical es la altura de piso a techo, que en los otros dos ensayos no no insistí en eso, pero es importante, era 2,50, 2,49. ¿Sí? La que sigue, que ya no quiero gastarme más tiempo, es lo siguiente. Yo ya dejo a Marcela aquí, este es el tema de Marcela. Son los ensayos que hemos hecho a los sistemas, en este caso al sistema 1, para caracterizar ese mecanismo de transmisión de carga. Marcela, le dejo el micrófono. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias. Los sistemas machembreados que nosotros estamos proponiendo son aptos para ser utilizados con unidades que pueden ser construidas de arcilla, polímeros, materiales cementantes, materiales compuestos o una combinación de los anteriores. En el marco del proyecto de investigación, nosotros adelantamos la construcción del sistema de mampostería machembreada, el sistema 1 y el sistema 2, con unidades de arcilla. Dadas las características de la arcilla, los materiales constitutivos de la arcilla y su proceso de fabricación, el proceso de fabricación de la arcilla es por extrusión. Primero debe hacerse una extracción y una cocción. Es inevitable que se presente cierta variabilidad dimensional entre las unidades.
Aquí estamos mostrando pues como un caso pues exagerado de la variabilidad dimensional de las unidades. Bueno, y ante esta situación particular pues de construir las unidades con arcilla, entonces se hace necesario para garantizar, como dice el profesor Juan Diego, una distribución uniforme de esfuerzos entre las unidades para que este sistema de mampostería machembriada, que funciona como un mecano, se nos comporte como nosotros estamos esperando. Necesitamos que haya una distribución uniforme de esfuerzos entre las unidades. Entonces, nosotros evaluamos el comportamiento del sistema sin la utilización de ese mortero de nivelación o de ajuste, o con diferentes alternativas de mortero de nivelación o de ajuste. Entonces, el propósito, como les digo, de utilización de estos morteros de nivelación es con el fin de corregir las irregularidades de las unidades, garantizar una distribución uniforme de esfuerzo entre ellas, proveer también, es una característica importante que esperamos con la utilización de ese mortero, proveer aislamiento acústico y térmico al sistema y proteger el interior cuando estos muros vayan a ser utilizados como sistemas a la intemperie para evitar la penetración de agua. Entonces, analizamos 5 tipos de alternativas. Analizamos el sistema sin anclaje mecánico, el sistema utilizando un mortero de pega, como lo dijo el profesor Juan Diego, de muy baja resistencia, con un espesor de mortero muy bajo, solamente verificando que ese mortero me tratara de cubrir las imperfecciones que había entre las unidades. Utilizamos también un mortero de nivelación RapiBrick y utilizamos también otra alternativa con este mortero de baja resistencia y tratamos de utilizar una lechada con una composición 1 de cemento, 5 de agua para rellenar esos espacios que no quedaban en contacto unidad con unidad, ¿cierto? Solamente se utilizó esa lechada para rellenar los espacios. Y una última alternativa fue que ensamblamos las unidades, las ensamblamos sin ningún tipo de mortero y solamente por la parte externa, donde veíamos que no quedaban en contacto las unidades, los rellenamos con este mortero pegante RapiBrick. Listo. Entonces, y realizamos ensayos de compresión del murete, ensayos de flexión horizontal y de flexión vertical. Es importante señalar que la normativa actual no contempla especificaciones para sistemas en mampostería machembriada, entonces nosotros elaboramos unos protocolos para la elaboración de esos ensayos, tomando como referencia normativa colombiana y normativa internacional. Entonces aquí vemos cómo de cada una de las alternativas elaboramos de a 5 prototipos para cada uno de los ensayos, realizamos ensayos a compresión y realizamos también ensayos a flexión. Para la realización de los ensayos en compresión, la unidad se caracteriza por constituir el ensamble mínimo entre las dos paredes, esta sería la unidad, y los muretes, constituimos muretes con geometrías de 400 milímetros y 300 de altura para espesores de 120 y también muretes con dimensiones de 400 por 400 para espesores de 120. Finalmente, de los ensayos de resistencia a la compresión, nosotros encontramos que solamente con aplicar un mortero de muy baja resistencia, aquí que garantizara la unión entre las unidades, y colocando una lechada de muy baja resistencia para garantizar ese contacto en las unidades, podíamos obtener resistencias de los muretes cercanas al 26% de las resistencias que se especificaba para la unidad. Solamente con aplicar ese mortero de pega de baja resistencia y una lechada aquí por estos lados donde no había contacto entre las unidades. De los ensayos de resistencia a la flexión horizontal, fabricamos muretes de 700 milímetros de longitud y 400 milímetros de ancho para espesores de 120 milímetros y encontramos también que para el sistema sin ningún tipo de mortero, se llegaron a resistencias pues, de 4.7 megapascales para flexión horizontal. Y solamente aplicando mortero de pega en las unidades, ¿cierto? Mortero de pega en las zonas de contacto de las unidades y lechadas en los sitios donde no había suficiente contacto en las unidades,
lográbamos incrementar las resistencias a flexión horizontal hasta en un 60%. Pues esto corrobora lo que dice el profesor Juan Diego, de que nosotros no necesitamos morteros de resistencia, solamente necesitamos es garantizar que haya un buen contacto entre las unidades para que el sistema logre unas resistencias muy importantes. Analizando el sistema a flexión vertical, ensayamos muretes de 700 milímetros de longitud y 400 milímetros de ancho para espesores de 120 y encontramos que el sistema sin ningún tipo de mortero alcanzaba resistencias a la flexión vertical de 6.6 megapascales. Estos resultados validan nuestros modelos analíticos matemáticos en los cuales nosotros encontramos que para el sistema E1, que es de doble pared, es superior a la resistencia a flexión horizontal. Entonces bastaría con colocar vigas horizontales, ¿cierto? Para que se generara este mecanismo de flexión vertical para que el sistema habilitar ese mecanismo de flexión vertical y obtener esas resistencias altas esperadas. Encontramos también que solamente aplicando un mortero de pega de bajo resistencia y colocando lechada entre las unidades en las zonas donde no había buen contacto, lográbamos incrementar esas resistencias en un 70%. En el sistema de mampostería convencional se ha encontrado que los morteros tradicionales se expanden lateralmente cuando se ven sometidos a esfuerzos de compresión. Esta expansión genera en las unidades unos esfuerzos transversales que pueden llegar a inducir la falla del sistema, siempre y cuando las cargas sean considerables. Entonces, se han adelantado investigaciones utilizando, en vez de este tipo de morteros, unos materiales auxéticos. Estos materiales auxéticos son simplemente materiales en los cuales la relación de Poisson es negativa. Entonces, al aplicar estos materiales auxéticos en las superficies de contacto de las unidades, se logra corregir las irregularidades en las superficies y se logran mitigar esos esfuerzos transversales que se estarían generando si se utilizan morteros convencionales. Esto es una posibilidad muy promisoria para los sistemas en mampostería machimbriada porque estos materiales auxéticos pueden inclusive aplicarse directamente en el proceso de producción, o sea, de fábrica. De esa manera se evitaría tener que utilizar morteros o tener que tener dependencia de la mano de obra y haría que este sistema fuera muchísimo más industrializado, mucho más seguro y el proceso constructivo sería muchísimo más fácil y rápido y con menos desperdicios. Esta es la parte que yo tenía para contarles brevemente, pues por la brevedad pues, del tiempo que es una hora y le dejo la palabra a Víctor. Muy bien, muchas gracias, Marcela. ¿Me verificas, por favor? ¿Tengo siquiera 5 minutos o no? Víctor, tienes 20 minutos porque es hasta las... Ah, no, tienes 15 minutos, creo. Tenemos realmente 10 minutos. Perfecto. Yo Muchas creo que gracias. puedo tratar el tema mío en 5 minutos para que podamos pasar a las partes de las preguntas. Entonces, Juan Diego y Marcela comentaron algo muy importante en la charla y es que estos materiales eran convencionales, pero eran convencionales en el sentido de que se hacían con arcilla, con la misma que se hacen los ladrillos comunes y corrientes, y se hacen en las mismas ladrilleras en las que se hacen los ladrillos convencionales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estas piezas no atienden a las necesidades de las mamposterías convencionales. Las mamposterías convencionales permiten unas características de las piezas que encontramos que en estas son una seria dificultad para el proceso constructivo. Entonces, si bien partimos de los mismos procesos, lo que encontramos es que la normatividad tendría que ajustarse y los procesos de producción tendrían que ajustarse de manera que estos, por lo menos para los sistemas que nosotros diseñamos, funcionaran bien. Vamos, por favor, a la siguiente, Marcela. Vamos a definir un poco cuáles son las capacidades técnicas e industriales que se requerirían para hacer estas unidades. Aquí es un proceso de extrusión en Ladrillera San Cristóbal, que fue donde hicimos las unidades para todo el proceso de investigación. Siguiente, por favor, Marcela. Cuando nosotros nos enfrentamos a definir la calidad del material, nosotros tenemos que saber que tiene que ofrecer una resistencia suficiente para las solicitaciones que vaya a tener en la obra
y que además las resistencias que se pueden lograr por los sistemas convencionales de fabricación, las resistencias límites que se pueden lograr con esos sistemas de fabricación, sean suficientes para las solicitaciones que va a tener en la obra. También nos enfrentamos al reto de que esas características de resistencia perdón, permanezcan de manera indefinida en el tiempo. Yo no puedo tener un ladrillo que sea resistente los 3 primeros años y después vaya agotando su resistencia. Tiene que ser inerte desde el punto de vista de que no sufra reacciones químicas con el agua y con la humedad y sus características permanezcan en el tiempo. Y el otro punto que nos determina la calidad de los ladrillos es el que tiene que ver con las dimensiones, la estabilidad dimensional entre las piezas más grandes y las más pequeñas que salen de un lote de producción. Para medir la resistencia, para medir la durabilidad y para establecer el control dimensional, se aplican los métodos y criterios que ya hoy existen en las normas NTC para ladrillos de mampostería de muros, que son la norma 4205, parte 1, ladrillos estructurales, parte 2, ladrillos no estructurales y parte 3, ladrillos de fachada. Vamos, Marcela, por favor, a la siguiente. Como les explicaba ahora, estas unidades son no tradicionales porque van a una mampostería no tradicional. Digamos que el hecho de ser no convencional o no tradicional de mampostería está dado porque la pieza que la constituye, la forma y los mecanismos de transmisión de carga son muy distintos y el ensamble es muy diferente. Entonces, a nosotros no nos basta decir que un ladrillo, por ejemplo, en el caso del estructural de hoy, es bueno cuando da 18 megapascales, pero no sabemos si 18 megapascales vaya a ser bueno o no vaya a ser bueno para este tipo de unidades. Entonces, con base en cada mampostería, esta investigación lo que nos llevará es a definir cuáles son aquellos parámetros que hay que definirle a cada tipo de pieza para que podamos tener una norma y exigir un requisito de calidad. Sigamos, por favor, Marcela. Digamos que las resistencias que obtuvimos en las unidades en la etapa de investigación no son ni mayores ni menores que las típicas de los ladrillos de perforación vertical. Digamos que obtuvimos resistencias de 28.5 megapascales, que son resistencias muy buenas para esa altura de ladrillos. Aquí las resistencias a la compresión usualmente son muy elevadas en arcilla, ya en nuestro medio. Esos valores van a depender del formato, de la longitud de la pieza, del diseño geométrico y naturalmente de la calidad de la arcilla y del proceso de fabricación. Hoy en nuestro medio es posible tener resistencias entre 25 y 40 megapascales, combinando las variables anteriores, formatos, diseños y proceso de fabricación. Estas son piezas que utilizaríamos para mampostería estructural. Sigamos, por favor. La durabilidad tampoco es un reto muy especial en este caso. Tengamos en cuenta que estas piezas, en principio, están hechas para mampostería divisoria estructural o no estructural, pero esa mampostería divisoria no está expuesta a la intemperie. Si no está expuesta a la intemperie, no hay un requisito, no hay una exigencia que nos ponga un reto particularmente difícil. Sigamos, por favor. Sin embargo, si nosotros quisiéramos utilizar este ladrillo como pieza estructural y de fachada expuesta a la intemperie, tampoco hay una dificultad especial. El proceso de fabricación tiene que tener en cuenta la exigencia del producto y adaptarse a las normas actuales en ETC 4205, raya 1 y raya 3, que son las normas de uso común actualmente en Colombia. Sigamos. Aquí viene la parte más complicada, que es el cálculo y control de dimensiones de estos ladrillos. Vamos, por favor, Marcela. Hay dos tipos de variables que nos controlan las dimensiones finales de los ladrillos. Unas que tienen que ver con las materias primas y otras que tienen que ver con el proceso de fabricación. Vamos, por favor, Marcela. En las primeras, que tienen que ver con las materias primas, hay 4 aspectos fundamentales, que es, digamos, la composición química, mineralógica, el tamaño de los granos, qué tanta arcilla tiene, qué tanta arena tiene, y qué tanto el fabricante va a moler esa arcilla para prepararla. Lo importante es esto, lo que sea que haga, la composición química y mineralógica que se coja, cualquiera de estas características, hay una que es fundamental, no la puede cambiar. Tiene que ser constante hoy, mañana, pasado mañana, porque si cambia estas características van a cambiar las dimensiones finales del producto. Sigamos, por favor. Lo anterior nos obliga a tener unos procesos de homogeneización de arcillas y unos procesos mineros mucho más avanzados que lo que se hace para un ladrillo común. Y las otras variables del proceso de fabricación son la humedad de extrusión, cuanta más humedad, más contracción, el porcentaje de vacío que
también me indica cuánto soy capaz de compactar la arcilla, el tamaño y el desgaste del molde. Se necesitan moldes de mucha más calidad. La precisión del equipo de corte, la temperatura y la curva de cocción del horno, la atmósfera dentro del horno y el gradiente de temperatura. Entonces, como ustedes ven, hacer un ladrillo de precisión, con medidas muy precisas, requiere una ladrillera con unas capacidades tecnológicas muy avanzadas. Si yo a cada una de las variables anteriores empiezo a ponerle más y menos, pues empieza a salirme más y menos en tamaño de horno también. Vamos por favor a la próxima, Marcela. Para que ustedes entiendan, cuando yo empiezo a extruir el ladrillo, que es la diapositiva de arriba, al extruir Marcela, volvamos por favor a... Sí. Muy bien. Cuando yo empiezo a extruir el ladrillo, que es la parte de encima del dibujo, el molde me va a ofrecer dos tamaños, un mínimo y un máximo. Cada uno de esos dos tamaños del molde que están dados por el desgaste del molde y por las variables de la arcilla durante el día, lo que me sale del molde, cuando entra al horno, va a tener cada uno de esos tamaños un mínimo y un máximo. Entonces el ladrillo más grande va a tener su más o menos, el ladrillo más pequeño va a tener su más y menos. De manera que el rango o el recorrido entre el más grande y el más pequeño se multiplica porque parte de que en la extrusión hay extremos de tamaños. Digamos que esto es más o menos fácil de prever, más o menos fácil de calcular, y la meta que nosotros tenemos es producir ladrillos con variaciones dimensionales de más o menos 1 milímetro. Creemos que con estas variaciones dimensionales y con los diseños geométricos apropiados, el sistema puede funcionar de manera muy bien. Lo que pasa es que no se puede poner a hacer una ladrillera que no sea capaz de garantizar que los promedios sean constantes a lo largo de la obra. Vamos, por favor, Marcela. Hasta aquí era la exposición mía, de manera que creo que quedamos en el espacio de preguntas. Bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, agradecemos a los ingenieros Juan Diego, Marcela y Víctor por compartirnos esta importante investigación que con seguridad aportará mucho para la industria de la construcción. Ahora los invitamos a ver un video de nuestros patrocinadores. Pueden ponerle sonido al video que no lo escuchamos. Estamos orgullosos de nuestra historia. Hacemos parte del crecimiento de nuestro país. Trabajamos de la mano con grandes empresas para generar una mejor calidad de vida. Sabemos que la tecnología y la innovación son el soporte que nos permite llevar nuestro legado por los mares del mundo. Solo el cielo es el límite de nuestros sueños cuando queremos mirar alto y estar a la vanguardia. Cuidamos a los que más nos necesitan. Creemos en la movilidad sostenible, que cuidan a conductores, peatones y ciclistas. También embellecemos con arte las ciudades, con el apoyo de nuestra fundación. Conscientes de los retos que trae consigo el siglo XXI, unimos la investigación y la tecnología en el desarrollo de nuestro sistema de color, Colortec. En Pintuco, transformamos y protegemos con color, convencidos de que el futuro pinta bien. Marcela, si quieren pongan nuevamente el video. Listo, ya voy a poner nuevamente el video. Cuando le den compartir, por favor, en la parte inferior izquierda hay un cuadrito, una casilla para que quede con sonido en el compartir la pantalla. El proyecto o el producto que les vamos a presentar es un ladrillo
de arcilla cocida convencional, quemado en horno en una ladrillera convencional, extruido, pero que no necesita pega. O sea, vamos a evitar el mortero de pega, y la razón fundamental es que el mortero de pega es la debilidad de los muros de mampostería. Pero para poder evitar y poder prescindir del mortero de pega, necesitamos que el ladrillo cumpla la función del mortero de pega, que es conectar las unidades, conectar los otros ladrillos, los otros mampuestos. Y entonces la solución es un ladrillo machembreado, pero es un ladrillo con un machimbre en las 3 direcciones, porque necesitamos que el muro, cuando esté trabado, cuando esté conectadas las piezas del ladrillo, se trabe en las 3 direcciones del espacio. Si yo construyera un muro aquí como lo tengo en mi mano, si se lo imaginan, y yo tratara de doblarlo en esta dirección, él se bloquea. Si trato de doblarlo en esta dirección, él se bloquea. Si trato de ponerle cortante y distorsionarlo, se bloquea. Eso lo que significa es que cualquiera de las acciones o las fuerzas o las solicitaciones que yo le haga al muro, él será capaz de trabarse y será capaz de transmitir esas fuerzas que yo le estoy aplicando o a la viga inferior y a la viga superior, o a columnas si es que tiene columnas en los laterales. La velocidad de ensamble del muro es mucho más elevada. Hacer un muro con este sistema es mucho más rápido que hacer un muro convencional. Lo segundo es que las propiedades sismorresistentes de este sistema de mampostería son mejores todavía que las de los muros convencionales. Y lo tercero, como les dije, que no tenemos que utilizar mortero de pega. A partir de la unidad típica podemos conseguir las unidades esquineras para conformar el ensamble mecánico del sistema. Entonces, a partir de esta unidad podemos obtener esta, que es una de las unidades típicas, esta unidad típica que es la tipo A, o podemos obtener esta otra unidad que es la tipo B, o podemos obtener la unidad tipo C, que es esta. O sea que con una única unidad obtenemos las unidades esquineras, ya sea de altura completa o de media altura. Hemos hecho ensayos a escala natural, a escala real, en la mesa vibradora de la Universidad de AFIT, sometiendo un muro con diferentes condiciones de frontera, o sea, pegado únicamente en la viga superior e inferior, o pegado también en los laterales, o con un solo lateral, la viga superior y la inferior, ¿sí? Y lo hemos sometido a aceleraciones perpendiculares a su plano. Y hemos alcanzado capacidades y resistencias muy superiores a las que tiene un muro de mampostería convencional construido con mortero de pega. Bueno, a todos muchas gracias por asistir a este encuentro técnico de la construcción. Espocamacol seguirá siendo el escenario ideal para que las empresas de la industria de la construcción más importantes presenten sus productos y servicios a los actores de la industria. Esperamos continuar materializando oportunidades en nuestra próxima versión presencial. A todos muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.